Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos los que están ahí un poquillo. No sé, si estáis cómodos ahí, perfecto, pero si os queréis acercar, estáis bien, ¿no? Vale, de maravilla. Bueno, pues reitero, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí una vez más. Una de estas tardes de viernes que ya empiezan a ser alicantinas, veraniegas, con ese concepto que planteamos de que puedan venir a las 7 y después ir a tomarse un vinito a quien le apetezca, después de haber disfrutado de una tarde de cultura. Y bueno, pues mucha felicidad la transmito por parte de Jorge, de Irene, de los libreros de Raíces, por ver que al final, pues bueno, las actividades que estamos desarrollando pues siguen teniendo el apoyo que esperamos. Y bueno, pues doble alegría, en definitiva, por contar con Santiago Beruete, aquí. Gracias a vosotros. Aquí con ustedes. Y Santiago, de verdad, pues bueno, por parte de todos, por parte mía en lo personal, en todo, muchísimas gracias por la disponibilidad que has tenido, Ya hicimos algo juntos hace unos añitos y sé que ambos guardábamos un recuerdo bonito, y la verdad es que tengo que agradecer a Santiago la cercanía, la disposición y bueno, la amabilidad, que la disposición, digo, y no es fácil tampoco, ahora lo comentaremos porque bueno, el libro que vamos a presentar hoy y el desembarco que está haciendo en la nueva editorial con la que ha publicado, o el nuevo grupo con el que ha publicado su libro Santiago Beruete, pues le ha confeccionado ya de alguna manera una agenda bastante extensa de presentaciones y de eventos, así que en ese sentido también muchísimas gracias. Santiago Beruete, lo presento así muy brevemente, pues es antropólogo, es filósofo, es escritor, lógicamente. Se ha dedicado a la docencia durante mucho tiempo, al arte también de cultivar las mentes, cultivar personas, ¿no? Quizá luego lo comentaremos también. Y bueno, pues desde su refugio, el que ha sido durante un tiempo, que ha sido Ibiza, en las últimas 3 décadas, creo que has estado. Llevo 3 décadas por allí afincado en Ibiza, pues se ha dedicado, como digo, pues a la escritura, a la divulgación, a la narrativa, a la poesía, a la filosofía. Ha cultivado todas las disciplinas de lo que pueda ser un poco la narrativa, y como digo, desde la antropología y la filosofía nos ha acercado a muchos de los que le leemos desde hace tiempo, pues a estos valores, llamémoslos verdes, o valores o ideas filosóficas relacionadas con un poco con la vuelta a la naturaleza a través de diferentes conceptos. Santiago Beruete es muy aficionado también a los neologismos, a crear unos conceptos con una resonancia muy profunda también para el que se enfrenta con sus libros. Los anteriores libros de Santiago Beruete, que son Jardinosofía, Verdolatría, Aprendívoros, sí, y Un trozo de tierra, que si no recuerdo mal, en la nueva edición que ahora comentaremos, sí, va a tener un título diferente. Lleva un título que es también otro juego de palabras, que es planta, planeta, la entre paréntesis se lee como planta o planeta, y 2 puntos de un trozo de tierra. Y un trozo de tierra. Habla del jardín planetario, jardín terráqueo. Sí, bueno, pues Santiago Beruete nos acercaba un poco con el primer libro, por ejemplo, con el que yo me enfrenté un poco a sus escritos, con Jardinosofía, pues bueno, pues la filosofía a través de los jardines, del arte, del cuidado, de cómo también podemos recuperar un poquito el alma espiritual y el encuentro un poquito con un interior y con una tranquilidad a través del deleite, del jardín, en definitiva, de tantos conceptos que él nos ha ido contando. Y bueno, pues ahí, como digo, después de todos estos libros, nos encontramos ya publicado en la editorial Taurus con Filosíntesis, perdón. Ya con tanto parte del juego es ese, ¿no? Que a todo el mundo le viene a la cabeza fotosíntesis. Claro, fotosíntesis claro. Es un... Bueno, juega con esa idea, ¿no? La fotosíntesis es la capacidad, no os descubro nada, de las plantas de convertir la luz del sol y el agua en azúcares, ¿no? En alimento. Y entonces ese es el sostén de la vida en nuestro planeta. Y yo, pues es un homenaje a ese prodigio de la fotosíntesis, pero también a hacer de la filosofía, de la narrativa, una síntesis para que nos pueda ayudar a vivir, ¿no? Entonces, es un ejercicio de síntesis filosófica, de síntesis narrativa,
de ejercicio también una voluntad de estilo, ¿no? Combina la palabra, resume un poco el mensaje, el contenido del libro. El libro, como decía, editado por Taurus y que ya se ha aprovechado un poco para sacar los anteriores títulos en formato bolsillo, los dos primeros, Verdolatría y Jardinosofía. El libro al final es un objeto también, un objeto valioso, estético, bueno, por todo, por las ilustraciones que lo acompañan, ¿vale? Por los propios textos de Santiago Beruete, que como pueden ver pues están en una tipografía en un verde color clorofila también, Sí, que nos hace una reminiscencia, ¿no? Y bueno, en definitiva, lo primero que me apetecía un poco, Santiago, era que nos explicases un poco ese título que has planteado, ¿no? La filosíntesis y también las ilustraciones, que es una de las cosas que me han hecho también, que me han llamado mucho la atención, porque el libro está dividido en capítulos, está lleno de ilustraciones que realmente tienen mucha concordancia con todo lo que vas contando. Y bueno, ¿cómo surge un poquito? Pues mira, ahora estaba hablando con uno de los asistentes, con Jaume, que estás ahí, como vimos un poco en la sociedad de la información, ¿no? Es un tópico, vimos a la sociedad de la información, pero claro, confundimos información con conocimiento. No es sinónimo de conocimiento de información y tampoco equivale conocimiento a sabiduría, ¿no? Esta confusión entre información, conocimiento y sabiduría está detrás de muchos de los problemas que tenemos. Entonces, este libro se acerca a la sabiduría, ¿no? Intenta acercarse a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Pues la sabiduría es algo que no podemos ni enseñar ni podemos comprar. Es algo que cada uno debe destilar, cada cual debe hacer a la manera de las plantas un proceso de elaboración de su propia de su propio saber vivir, ¿no? Ese proceso de conocimiento, de sabiduría vital, es a lo que yo estoy llamando filosíntesis, ¿no? Que es en realidad el intento de responder a la pregunta filosófica por excelencia, que es cómo vivir de la mejor manera posible, ¿vale? Las plantas y los seres humanos crecemos buscando la luz. Y este libro intenta extraer de las plantas, utilizarlas como si fueran un modelo de conducta, lo mismo que extraemos de las plantas principios activos pues para tratar los males del cuerpo y del alma, también podemos extraer de las plantas enseñanzas sobre el arduo arte de saber vivir, enseñanzas sobre cómo actuar, cómo pensar de una manera más saludable y benéfica, ¿no? Y esa es un poco la razón del título. Es un juego, todo este ciclo de obras, estas dos que saldrán ahora, forman un ecosistema literario, ¿no? Estos libros comparten, por decirlo un poco irónicamente, un ADN literario, pero son organismos independientes que mantienen sutiles relaciones, ¿no? Simbióticas unos con otros. Y las ilustraciones, pues son, bueno, antes se lo he contado a Paco y hemos pensado que podíamos hablar de esto, porque es muy curioso. Bueno, yo he cambiado de editorial, estos libros salieron en una editorial y ahora están saliendo en otra, ¿vale? Es una cosa poco habitual, pero la elaboración de este libro, bueno, estos libros me han llevado mucho a Hispanoamérica, a Colombia, a México, a Perú, a otros países, y me encontré en una situación muy curiosa. Estaba en Medellín y bueno, yo firmaba, era Planta Planeta, un trozo de tierra, sobre todo aquel, porque ese libro se presentó en Colombia antes que en España, y entonces la gente se llevaba el libro, pero tenía un gesto muy, muy hermoso, que es que me regalaba semillas. Claro, 1, 2, 3, llené una maleta de semillas, no me la podía traer a España. Pero además de semillas me regalaban todo tipo de cosas relacionadas con jardines, huertos o bosques. Y una de las cosas más hermosas que me regalaron fueron un juego de láminas, de hojitas, de ilustraciones botánicas, pero claro, había tanta gente que yo no sabía quién era. Pasó el tiempo, aquellas láminas me gustaban tanto que en esta vida un poco nómade, que es lo que hacemos a los escritores, que ir de aquí para allá hablando de nuestros libros, pues me acompañaron. A falta de un jardín físico, pues me ponía yo aquellas láminas que me evocaban mucho y me rodeaba aquello, me ponía en sintonía y escribía. Fue pasando el tiempo y volví a Medellín. Entonces dije, bueno, aquí está la persona de estas láminas, voy a intentar buscarla. Entonces, bueno, yo tenía una referencia que había en una de las láminas, la busqué, contacté, al final, tirando hilos, resultó que di con el artista. Y le dije, mira, no sé si eres joven, mayor, ni qué aspecto tienes, no tengo ni idea. Pero quería decirte que durante casi 2 años ha sido lo más parecido a un jardín portátil que he tenido. Y me gustaría mucho proponerte una cosa. Primero, vernos otra vez y segundo, que tus láminas salgan en el nuevo libro. Y entonces apareció en el hotel, yo no me acordaba físicamente cómo era,
resulta que era una artista bastante conocida en Colombia, Botero, María Cecilia Botero, y de ahí salió. Yo le pedí que, por favor, a ver si tenía inconveniente, que las que me habían acompañado en ese viaje y en la redacción del libro, y se prestó, bueno, con mucha generosidad, y están en el libro. Entonces, el libro es una suerte de herbario también, ¿no? De cada capítulo, las plantas se han ido acompañando, porque es toda la metáfora central del libro, es más allá del jardín o del bosque, es la idea del poder de las plantas como una forma de inteligencia, como una actitud de estar en el mundo, como quizá nuestros ancestros. Nos olvidamos que compartimos un antepasado común con las plantas, que todas las formas de vida en este planeta tienen un origen común, y también las plantas, y compartimos no solo el ADN, sino también un antepasado común. Entonces, sobre todo esto, esas imágenes, yo estoy muy contento de que se hayan aparecido en el texto. Al final, en el libro, de alguna manera, hablas un poco, lo divides en una serie de temas, Sí. cada uno de ellos con una de esas plantas que están tan maravillosamente ilustradas, y bueno, pues hay diferentes conceptos generales que se barajan, como es la jardinosofía, la inteligencia vegetal, sobre lo espiritual en el arte del jardín, el silencio, el amor, el humus, la muerte, la política, la educación. Al final está estructurado en diferentes capítulos que piensa uno también cuando se está enfrentando al libro, que se pueden leer en cualquier orden. No exige una lectura no creo lineal que haya esto. una lectura lineal, y bueno, son como pequeños aforismos, pequeñas reflexiones con las que, Narraciones. sí, narraciones también, datos históricos, datos científicos que vas combinando un poco también. A mí me gusta pensar, o sea, me gusta imaginar, después los lectores lo veréis como lo queráis, pero que es una especie de caleidoscopio filosófico, ¿no? O sea, es decir, esto, por una parte, aborda temas, retos existenciales individuales que todos tenemos: la vida, la muerte, la salud mental, la fe, la esperanza, y otros de tipo colectivo, ¿no? Pues el cambio climático, la educación, la tiranía de los algoritmos, la polarización social. Entonces, esos capítulos se van trenzando lo individual con lo colectivo, ¿no? Como suele ser en nuestras vidas. O sea, somos hijos de nuestro tiempo, somos hijos de nuestra época, y digamos, la metáfora esencial tiene que ver siempre con lo botánico. Y bueno, yo me inspiré un poco en los modelos que he tenido en la cabeza, hablando de las diferencias, claro. O sea, pues, por ejemplo, el Ars Combinatoria de Ramon Llull, o el oráculo manual de Gracián. Son libros que, aun sin renunciar a unas pretensiones estéticas, sin renunciar a esa dimensión estética, se planteaban como una suerte de brújula espiritual, o si se quiere moral, para navegar la complejidad del siglo, ¿no? Son libros hechos en épocas muy complejas, muy difíciles, y pretendían aportar un plus más, ¿no? Yo creo que este libro puede definirse también como una especie de manual de autodefensa o de supervivencia filosófica, ¿no? En una época presidida, pues, por todo tipo de crisis, no solo la ecológica o la social, sino también otras. Todas nuestras certezas se están viniendo abajo. Entonces, una manera de poner un poco orden caleidoscópico en el caos del mundo, ¿no? Esa es la pretensión. Y por eso yo os invito a que lo leáis en cualquier orden que preferáis. No exige una lectura lineal, no prueba nada, sino sin más invita, pues eso, a haceros preguntas cada vez más mejores, a plantearos, a cuestionaros, también a gozar con el pensamiento crítico y creativo, a atreveros a ir un poquito más allá de las convenciones. Y es un alegato, en realidad, sobre el valor para la supervivencia del pensamiento crítico. Yo creo que el pensamiento crítico salva vidas. Justamente esa parte del oráculo manual que planteas, aquí lo cuentas también en este texto inicial, planteas que es un libro que ofrece más preguntas que respuestas. Al final, Sí. tú nos estás exponiendo, pero no nos estás dando las respuestas, ¿no? Tratas de que... Detesto la catequesis, ¿no? Y más... Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que con buenas ideas no bastan para hacer buena literatura. Yo pretendo hacer literatura lo mejor que pueda. Entonces, esto a veces, no hace mucho, en un evento, estuvimos discutiendo, y yo defendía eso. Decía, bueno, es que con buenas ideas no basta. Este no es un argumento para hacer buena literatura. Hay gente desalmada defendiendo ideas atroces que fueron grandísimos escritores, ¿vale? No me dedico a la catequesis, no me dedico a decir a la gente lo que tiene que pensar, sino a animarle a que se plantee cada vez preguntas mejores, más precisas, que sea capaz, porque creo realmente que
que el escepticismo, que el pensamiento crítico nos ayuda a reforzar el sistema inmunitario intelectual, ¿vale? Y necesitamos flexibilidad mental para sobrevivir en esta época. Es decir, yo no voy a deciros, no intento probar ahí nada, no intento demostrar ninguna verdad inamovible, intangible y que sea permanente, sino sin más invito a pensar crítica y creativamente, ¿no? Y esa es yo creo, sobre lo que se puede construir también una forma de espiritualidad. En el pensamiento crítico, en la idea de que somos seres que razonan. Más, me parece a mí que ahora que estamos en esta época de crisis, más peligroso incluso que la carrera armamentística y que la amenaza ecosocial, ¿no? O que la proliferación de armas nucleares, como se está hablando estos días, o incluso bueno, la crisis medioambiental en curso, pues es la credulidad, ¿no? Es el desprecio del pensamiento racional, es el menosprecio al pensamiento crítico, ¿eh? Sobre eso es lo que nos hace humanos, ¿vale? Sapiens significa mono sabio, pues si nos habíamos olvidado, y mono sabio no significa ser creyente, sino ser libre pensador. Y esto es un poco el alegato de este libro. Claro, y hablas también de nuestra arrogancia como especie. Al final aludes también a que todas las especies del planeta venimos de un origen común, compartimos todos un mismo ADN, pero en cambio tenemos una arrogancia frente al mundo vegetal que bueno, deberíamos hacérnoslo mirar de alguna manera, ¿no? Así que, claro, paraos a pensar una cosa que es, o sea, hemos defendido, hemos alimentado, mantenido tanto nuestra superioridad, centralidad, singularidad de la especie humana, sobre eso se basa, eso es el comienzo de la filosofía y de la ciencia. Somos un animal singular, esta expresión es de Aristóteles, de hecho. Pero claro, obviamos una cosa evidente, ¿no? Que las plantas crearon las condiciones para que la aparición del sapiens en la Tierra fuera posible durante cientos de miles de años. Así que nosotros, desde la perspectiva de las plantas y de los árboles, somos unos recién llegados a la fiesta de la vida. O sea, una cosa tan obvia que si desaparecieran las plantas de hoy para mañana, nosotros no viviríamos para contarlo muy poco tiempo. Pero si fuera al revés, el planeta seguiría circulando, seguiría orbitando alrededor del Sol sin ningún problema, y en poco tiempo las plantas engullirían las ruinas de nuestra civilización. Esto es un hecho que no necesita prueba, pero al mismo tiempo somos ciegos a él. Nuestra ceguera antropológica nos hace pensar, creer que nosotros somos los protagonistas de la historia natural, cuando somos en realidad unos recién llegados al escenario, ¿no? A mí me gusta recordar que la Biblia, comienza la Biblia, en el principio fue el verbo, pero yo matizaría el verbo fotosintetizar, ¿vale? Porque durante miles de millones de años la vida en este planeta fue vegetal. Nosotros somos unos recién llegados a esta historia. Hace no sé, 2 décadas o así, la BBC reunió a un grupo de expertos en un documental, bueno, era una serie documental científica que se titulaba El mundo sin nosotros, donde igual habéis visto porque tuvo mucha fama. Entonces, ¿qué pasaría si de repente desaparecieran de hoy para mañana los seres humanos? En un tiempo muy breve, la civilización, los vestigios de la civilización caerían en el verdor del olvido. O sea, seríamos como los templos de Angkor, como las ruinas de estas abadías que son colonizadas por las hiedras, ¿no? O sea, en poco tiempo las plantas colonizarían las ruinas de nuestra civilización. Es un recordatorio de que nosotros nos identificamos como los protagonistas de la historia, pero nosotros somos unos recién llegados. En un dato que está en los libros de texto de los niños, no hay que ir muy lejos, no hay que ir a grandes universidades, el 99% de las especies vivas han desaparecido. Nosotros o aprendemos a trabajar, a convivir con la naturaleza, en vez de luchar contra la naturaleza, o seguiremos ese camino. Seremos otra especie más en esta larga historia de especies que se han sucedido en esta tierra. Siempre hemos prestado, históricamente, si retrocedemos, siempre hemos prestado mucho más interés al reino animal que al reino vegetal. Mirando un poco hacia el futuro, que también mayoritariamente seguimos dejando el reino vegetal de lado, tenemos el reino animal conforme lo tenemos y ahora estamos mirando al reino digital, la revolución digital, sí, todo lo que está viniendo. ¿Cómo podemos un poco, aunque no nos des soluciones, pero cómo podemos un poco plantarnos ante toda esta situación de lo que está viniendo con lo digital? Mira, yo soy de los que cree que la revolución pendiente
consiste en emanciparnos de ese ángulo de visión humana, o sea, liberarnos un poco del antropocentrismo, ¿no? Es normal el antropocentrismo. ¿Por qué? Porque somos animales, somos el animal humano, el primate humano. Somos uno de los cinco grandes simios, ¿no? Y eso es el quinto primate, nos llamó Darwin. Entonces, proyectamos nuestra forma de ver el mundo en todo lo que hacemos, incluso hasta cuando diseñamos un ordenador. Tenemos un centro, un software que es como el cerebro, unos periféricos que son como las extremidades. Es decir, nuestro esquema corporal y nuestro esquema mental y nuestra forma de entender el mundo lo proyectamos en todo, en el diseño de nuestras ciudades, en los ordenadores, en las maneras que tenemos. Somos animales en este sentido. Nos resultan mucho más familiares, la forma de los animales nos resultan mucho más cercanos que las plantas. De hecho, convivimos desde la noche de los tiempos con las plantas, pero no son familiares y extrañas al mismo tiempo. Son formas de vivir en el mundo, modos de existir muy distintos a los nuestros. Simplificando mucho, podríamos contar antropológicamente la historia de la humanidad diciendo, durante el 95% del tiempo en que los sapiens se han ido paseando por la Tierra, los 200.000 años más o menos en que el humano moderno está en este planeta, hemos vivido en alianza con la naturaleza. Viviéramos cazadores, recolectores, nómadas, omnívoros, vagando, y nuestra relación con la naturaleza era fusional, el cordón umbilical no se había roto. Se rompe cuando hace entre 5.000 y 10.000 años en distintos lugares del planeta tiene lugar la revolución neolítica, la revolución agraria, empezamos a domesticar plantas, a cultivar la tierra, abandonamos la vida nómada y nos asentamos en el territorio. Empieza el Estado, empieza la escritura, empieza la historia, empieza la civilización, también otras cosas menos agradables, como son la acumulación de excedentes agropecuarios, la desigualdad, etcétera, la organización social, etcétera. Esto es el otro día, nuestra historia evolutiva en la historia de la vida es el otro día. Hace 150 años, con la Revolución Industrial sobre todo se basó en el control monopolístico de materias agrarias, o sea, el algodón, el tabaco, el café, en fin, un montón de materias. El capitalismo crece con el control monopolístico de materias vegetales. Empezamos ahí a hacer una producción industrial de las plantas. Hoy, en la era digital, creo que la revolución pendiente consiste en volver la mirada hacia las plantas, pero entendiendo que son otras formas de inteligencia distintas a las nuestras, que tienen otras formas de adaptarse a la realidad muy brillantes, que el mundo que vivimos lo crearon ellas, no es creación nuestra, sino lo crearon ellas, lleva su firma verde, y que tenemos muchísimo que aprender de ellas. Estamos más dispuestos a considerar que las máquinas son conscientes, nos causa menos disrupción mental pensar que en la inteligencia artificial humana que en pensar que las plantas, los árboles puedan ser inteligentes. Esto habla de nuestro zoocentrismo, de nuestro antropocentrismo, ¿no? Pero pararos a pensar un momento, o sea, y después pondré algún caso práctico para que lo visualicéis, ¿no? Pero es más fácil, yo soy de los que creen que las soluciones a los retos que tenemos, a los grandes desafíos, van a venir por la inteligencia vegetal antes que por la inteligencia artificial, que al fin y al cabo es una inteligencia mineral, basada en el cobalto, en el litio, en el silicio, en las tierras raras que están ahora detrás de muchos de los conflictos que estamos viviendo y que se aleja mucho de nuestra estructura neuronal, de nuestra manera, nuestras neuronas, el bosque neuronal que decía Santiago Ramón y Cajal, así llamaba el gran biólogo Santiago Ramón y Cajal a nuestro sistema nervioso, pues se parece más al sistema radial, al sistema de las raíces de las plantas. Creo que nos toca ahora volver la mirada hacia las plantas, entender que son de formas de vida distintas, entender que ofrecen soluciones diferentes, que muchas de los grandes retos que tenemos, como la idea de una fuente de energía inagotable y limpia, o la de una economía circular que tan en boga, o de una sociedad regenerativa, no hay que mirar a la tecnología, hay que mirar al mundo vegetal, porque los ejemplos de que eso es posible, que no es una quimera, que no es una ilusión, son algo que tenemos delante de las narices. Árboles y plantas renacen de sus cenizas, árboles y plantas se alimentan, fabrican su propio alimento. Esto es lo que caracteriza, por eso la filosíntesis de la magia, el sostén de la vida en este planeta. Las plantas fabrican su propio
Bueno, yo en el libro intento decir que cada uno debe fabricar su propio alimento espiritual, por eso animo la filosíntesis, ¿no? Y esto creo que es la gran revolución pendiente. Si tú miras, yo, a pesar de que esto, yo en gran parte de mi vida he sido profesor de ciencia, tecnología y sociedad, ¿vale? Si ves lo que está pasando en la nanotecnología, lo que está pasando en la robótica, lo que está pasando ahora con los rovers lunares, la NASA empezó a darse cuenta que los rovers lunares y los rovers para conquistar la conquista del espacio, los modelos basados en animales. Sabéis que muchas veces esos modelos autónomos o robóticos se parecen como grandes insectos, como grandes arácnidos, o como no se adaptaban bien no era posible seguir esos prototipos para avanzar en la conquista del espacio. Y volvieron la mirada hacia los que estudiaban la inteligencia vegetal y a los que estudiaban los modelos vegetales, ¿no? Hace no mucho, bueno, di una charla con Paco Calvo, que es un científico que estudia la inteligencia vegetal español, pero que ha hecho gran parte de su carrera en Inglaterra. Y se sorprendió, me contaba que se sorprendió muchísimo cuando vinieron a buscarlo de la NASA, con estos dilemas, decir, bueno, es que, a ver, hay un techo de cristal con los modelos basados en animales, lo mismo que mentalmente también los diseños. Necesitamos otra forma de diseños, otra cosa que abra nuestra conciencia, que nos abra hacia otras formas de entender la vida, estar en el mundo, otras formas de vida, ¿no? Y esto las tenemos delante, son las plantas, ¿vale? Pero tenemos que aprender a pensar y a vivir y a entender su forma o sea, creo que la cosa cambiará cuando empecemos a pensar más como un árbol o como una planta que como lo que seguimos haciendo, como monos, o sea, monos que ponemos todo nuestro esfuerzo en las herramientas. Creemos que la solución a los grandes problemas que nos vendrán de la tecnología, cuando las preguntas que nos estamos haciendo son filosóficas. Cómo vivir de la mejor manera posible nunca va a tener una solución en aplicaciones tecnológicas, ni la tecnología la va a tener en cambiar nuestro sistema de creencias. Y para cambiar nuestro sistema de creencias tenemos que volver la mirada hacia la naturaleza. Es un poco, bueno, podría seguir como esto, como podéis imaginar. No, pero está súper interesante, Santiago. Y al final lo que planteas de alguna manera es un cambio de paradigma, es un cambio en nuestra concepción, mirar hacia atrás también, y eso me viene un poco, también lo has mencionado, las sociedades ancestrales, ¿no? A mediodía recuerdo ahora comiendo cuando hablamos de este texto tan bello también del jefe Seattle, del jefe indio, de los indios de América del Norte, que hablaba con ese texto de somos hijos de la tierra un poco, y eso lo enlazo también con la espiritualidad también, que no religión, pero que al final también tienen sus puntos en común, quizá la religión, el mito, la espiritualidad. No sé si a lo mejor te apetece también que entremos un poco a esos conceptos, pero el planteamiento de las sociedades ancestrales, ellos ya adoraban o entendían algo que nosotros hemos dejado de lado mucho tiempo y que ahora casi estamos muchas personas intentando volver a familiarizarse con que dentro de una planta habita pues un espíritu, hay un ser, una propia planta o un árbol puede tener sentimientos de alguna manera, puede sentir, puede tener maneras de actuar para su propia protección, incluso defensivas, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas cosas lo que acabas de decir, pero por empezar por una, ¿no? Yo le decía a Paco este mediodía que hemos estado comiendo juntos que este libro, en concreto este último, es muy deudor de los viajes a Hispanoamérica, ¿no? O sea, encontrarme en Perú con gente que... Mi primera sorpresa fue que los libros anteriores, yo recuerdo una escena, que lo vais a entender muy bien. Yo presenté, me acuerdo, Verdolatría en el Jardín Botánico, con un público muy grande, en el Jardín Botánico de Madrid. Pero eran todos, unos sean académicos, otros sean periodistas, literarios, pero 2 días después yo no había estado nunca, no solo en Colombia, no había estado en Sudamérica. Y me pidieron de Colombia hacer con un club de lectura, que habían leído este libro, y por conectarme online. Entonces me empecé a dar cuenta que todos los que habían hecho aquel curso de lectura, tuve la impresión de que habían entendido el libro mejor que nadie de los que yo conocía. O sea, es decir, que sintonizaban, no había que explicarles, entendían esta mezcla entre ciencia, divulgación, espiritualidad, literatura, filosofía, ¿no? Para ellos era mucho más natural. Pronto empecé a ir a Colombia, a Perú, a México, a Costa Rica, en fin, a muchos sitios,
y me encontré, tuve oportunidad de hablar con chamanes, oportunidad de conocer a gente de las indígena, oportunidad de visitar muchos sitios. Ha sido una de las grandes alegrías de estos libros, ha sido esa sin duda. Todo eso me hizo replantearme muchas cosas, ¿no? Me llamaba mucho la atención que me hablaban de la espiritualidad en mis libros, en Hispanoamérica. Era un tema recurrente en Colombia, en México, no sé qué. Y digo, bueno, yo me considero una persona atea, materialista, una persona que venía del mundo de la ciencia, pero... Y ahora paso la página y os planteo esto, ¿no? El hecho de que todas las formas de vida en este planeta tengan un origen común, que es la base del darwinismo, ¿no? La teoría, no se entiende la biología moderna sin ese principio, es un poderoso mensaje espiritual, ¿no? Toda esa evidencia científica conlleva una enseñanza espiritual tan consoladora como exigente, ¿no? Porque no estamos solos en este planeta, debemos cuidar de los que nos cuidan, ¿no? Entonces, en pensar que todos los vivientes que habitan este planeta comparten el mismo ADN, están entramados simbióticamente, mantienen de alguna manera sostienen un diálogo incesante los unos con los otros. A mí me parece que eso encierra un enorme mensaje poderosamente espiritual. Yo no necesito más para sentir la espiritualidad. La teoría Gaia o la teoría... la idea de que nosotros formamos parte de un macroorganismo que es la Tierra, donde habitan otros vivientes, que formamos, toda la humanidad es parte de un ser vivo, de un ser hecho de otros muchos seres, del que formamos parte y necesitamos para sobrevivir, eso que llamamos biosfera, me parece que encierra un poderoso mensaje espiritual sin salirnos de la ciencia. Me da igual si lo llamamos alma del mundo, como lo llamó Platón, si lo llamamos absoluto, espíritu, Gaia o Dios, me da igual. Es lo de menos. Lo cierto es que en este planeta todos los vivientes están entramados simbióticamente, comparten el mismo ADN y mantienen una gran conversación de la que nosotros quizá porque la pérdida auditiva, ese antropocentrismo nos ha impedido, nos ha privado de participar de esa gran conversación de todos esos vivientes en los que forman parte de este jardín planetario en el que surcamos la noche cósmica, ¿no? Y esto para mí fue muy importante. Entonces, volviendo al principio de la pregunta, ¿qué me encontraba? Pues que conceptos que parecen el colmo de la modernidad actual. Voy a uno muy concreto. Hace poco participé en el Festival de Biofest en Matadero, de una charla hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, biofilia es un concepto de Wilson, uno de los grandes biólogos del siglo XX, un concepto que habla de la filiación con la vida, de todo. Esto es parte del saber ancestral desde la noche de los tiempos de todos. Y la idea de que los seres humanos, las plantas y los demás vivientes del planeta están emparentados, tienen lazos, vínculos, forma parte de la sabiduría ancestral desde siempre. Ahora, es decir, estamos haciendo un recorrido desde el cientifismo, de la ciencia, para encontrar verdades que son tan antiguas como el mundo, que ya sabían las sociedades ancestrales. Por eso creo que nos toca mucho, nos importa y es muy importante que volvamos a ver qué saben esas sociedades, que saben muchas cosas. Yo soy el primero que quedé absolutamente noqueado, ¿no? Y si has estado cerca de ellos te das cuenta que, bueno, por ejemplo, la capacidad de las plantas para abrir la conciencia, la capacidad de las plantas para que ellos lo tienen muy, muy, muy cercano, lo entienden, todo este animismo, esta idea de que detrás de cada planta, de cada animal, hay un alma, hay un ser vivo, que todos los seres vivos, toda la vida está hermanada, esta filiación de todo lo vivo es la matriz de la religión natural, ¿no? Bueno, podría seguir y seguir, pero voy a decir una cosa, sin más, una frase que me emociona mucho, ¿no? Que es de León Tolstoy, ¿no? León Tolstoy decía, la verdadera religión no es más que una, el amor a todo lo vivo. Pues esa es una forma de espiritualidad que yo puedo abrazar. Ya me he tachado esa referencia a Tolstoy porque te la ibas a decir ahora. Te la iba a sacar. No, pero por ejemplo, te estaba escuchando con esto y yo estaba pensando
En el mito, un poco llevándolo a la religión, y en un autor americano que a mí siempre me ha interesado mucho, que yo no sé si lo hemos llegado a mencionar alguna vez tú y yo también, que es Joseph Campbell. Sí, Que, un trozo de tierra que empieza con una cita larga de Joseph exactamente, Campbell. creo que por ahí nos vino ya Creo que cuando hablamos de eso, sí. Pero un poco el ciclo de la Tierra o el análisis que él hace de todas las religiones y de todos los mitos, al final todos tienen una especie de origen común, y cuando él habla, por ejemplo, de un concepto como es el paso a la concepción de la madre tierra, de Sí. la madre, al final hay un ciclo en el que, bueno, la agricultura, los cazadores, al final morimos, volvemos a la tierra, de la tierra nos generamos, está el humus, Claro. y de alguna manera nos volvemos a regenerar, ¿no? Y es esa especie de ciclo, Mira, ciclo me vital. acuerdo que, sí, bueno, Campbell es un referente continuo. Aquí también hay alguna cita de Campbell. Campbell, que escribió un magnífico libro que es El héroe de las mil El héroe de las máscaras. mil, sí. O sea, es decir, los mitos están todos emparentados, ¿no? En realidad yo lo que estoy diciendo es que para hacer este cambio de paradigma que tú proponías, necesitamos una nueva mitología, una nueva mitopoética. Que el jardín, la naturaleza, tiene unas características sobre la cual se puede construir esta mitopoética, ¿no? O sea, se puede sembrar esta concepción biocéntrica, holística, ecosistémica, llamarla como queráis, en las mentes, en el imaginario colectivo, ¿no? Y por decirlo muy sencillamente, ¿no? O sea, ¿en qué consistiría esta nueva mito? Estos nuevos mitos serían mitos que pondrían la Tierra como centro, ¿no? O sea, celebrar una relación con la tierra que no sea la que hoy vemos, ¿no? La del extractivismo, la del consumismo desaforado, la de la rapiña, sino la del cuidado, la del respeto, la del conocimiento. Ese sería el modelo, el paradigma al que deberíamos ir. Campbell, en un libro que escribió de entrevistas al final de sus días, decía que los mitos de la nueva época, así empezaba un trozo de tierra, los mitos del futuro tenían que ser mitos basados en la tierra, ¿vale? Yo creo que el gran mito del futuro fue la teoría Gaia. Aquí este libro empieza con una cita de Lynn Margulis relacionándola con los místicos del siglo, la mística Bingen, de Hildegarda Bingen del siglo XI, y también con los filósofos de la tradición racionalista, ¿no? Porque están diciendo con distintos lenguajes lo mismo, que podríamos decir todos formamos parte de lo mismo, todos formamos parte de un todo vivo. Y esa idea, que atraviesa todas las tradiciones filosóficas y espirituales, es una idea que en sí misma es revolucionaria y que está en todas las tradiciones. Si podríamos destilar todas las tradiciones religiosas, filosóficas, espirituales, en realidad llegaríamos a esa idea de que la unidad del todo, ¿no? Y esta idea tiene que tener un reformularse. Se ha ido reformulando todas las épocas de crisis, ¿no? La idea del alma del mundo, que es que aparece ya, creo que es en el Teteto de Platón, pero que aparece en la tradición medieval, aparece en el racionalismo, aparece en la Ilustración, etcétera, que es la idea de que la Tierra es un ser vivo del que formamos parte y dependemos para sobrevivir, que la Tierra es una especie de organismo que tiene su propia inteligencia colectiva y nosotros somos parte de ese todo viviente. En los años 60 se reformula con la teoría Gaia, que es una teoría científica de la biología moderna, es la teoría que formulan James Lovelock y Lynn Margulis, que básicamente, y que bueno, igualmente tengo un poco que tiene que ver con la carrera espacial, ¿no? En los años, cuando se hacen las primeras campañas de Apolo, entre los años principios de los 60 y la década del 61 al 71, 72, las campañas Apolo, que ahora se han vuelto a retomar, supusieron una transformación en el imaginario colectivo muy poderoso, porque por primera vez los seres humanos consiguieron ver su casa desde el exterior. En el año 68, Bill Anders, que era uno de los cosmonautas que viajaba en la nave Apolo 8, dijo unas palabras que son casi las mismas que dijo el otro día Groven, creo que era el cosmonauta que iba en el Artemis 2, ¿no? Y dijo, ante la fascinación de nuestra pequeñez, ¿no? El otro día este hombre dijo que la Tierra, mientras, bueno, el lunes estaba decretando el final de una civilización milenaria que está en el origen de la historia de la cultura jardinera y de la historia de la civilización de la civilización persa, y 3 días después este cosmonauta nos recordaba algo también, que es que la Tierra es como un oasis en medio de la nada. Es un oasis en un desierto, en una noche cósmica, ¿no?
50 años antes, Bill Anderson, este cosmonauta, cuando llegó a la Tierra le preguntaron, bueno, ¿cómo es la emoción? Dijo, nosotros hemos hecho este enorme viaje para intentar descubrir la Luna y lo que hemos descubierto es la Tierra. Nos hemos dado cuenta que en realidad... Entonces se puso de moda aquello de la canica azul, de, ¿cómo le llaman? La nave estelar Tierra, en la prensa del momento. Es aquellas primeras imágenes que se distribuyeron en todos los medios de comunicación, que hoy son tan comunes que nos hemos olvidado el poder que tuvo. Las primeras asociaciones ecologistas surgieron poco después de la publicación de esas imágenes. ¿Por qué? Porque hace falta ser muy burro para no cobrar conciencia de la fragilidad, ya no solo de la especie, sino del planeta, y de que todos vamos en esa arca de Noé interespacial, y que el futuro de esa arca de Noé, si naufragamos o la hacemos naufragar, será para todos mal. Estamos todos interconectados. Seamos un oasis, seamos una nave interespacial, seamos un jardín terráqueo, como me gusta recordarlo. Somos en realidad un jardín terrestre, un jardín planetario en una noche cósmica. Y eso lo cambia todo. Eso es una transformación que empieza cobrando conciencia ecológica de la interdependencia de todos los seres vivos, pero tiene también una lectura espiritual, algo que ya sabían nuestros ancestros. Tiene una lectura también política. O sea, hace falta ser muy burro, porque desde el espacio no se ven las fronteras. Exactamente. No se ven fronteras. Solo hay una unidad, un nosotros sapiens, habitando la casa común del mundo junto a otros vivientes. ¿Vale? Eso es lo que hay. Todo lo demás es humo. Es toxicidad mental, ¿no? Es una frase también recurrente en los astronautas, ¿no? Lo de que no hay líneas políticas cuando tú estás viendo la Tierra desde fuera. Volviendo un poco más a lo cercano, que nos hemos ido muy lejos, pero ahora volvemos un poquito más al nosotros, al día a día nuestro también, y dentro de esa espiritualidad, me viene también a la mente el qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día, un poco como nuestra pequeña revolución, ¿no? Y pienso también de algún modo en quién no se ha sentido bien pues cultivando una planta en su casa, teniendo un pequeño jardín, cultivando un jardín más grande, paseando a la sombra de un árbol. Es decir, al final esa es un poco también la búsqueda de ese alma también, ¿no? De esa naturaleza nuestra, ¿no? O sea, desde luego siempre va a haber buenos y sobrados motivos para sentirse desmoralizado por la marcha al mundo. Esto, no siento decirlo, pero va a ser así. Pero, el combate cotidiano, de alguna manera. Pero también es cierto que, bueno, que tenemos unos recursos, ¿no? O sea, eso no nos exime de ajardinar nuestro rincón del mundo, nos exige de cultivar la compasión alrededor, de intentar que florezca a nuestro alrededor. Y esa es la tarea de la vida, ¿no? O sea, motivos para la desmoralización va a haber todos, pero la resistencia a la desmoralización es nuestro deber ético, es lo que nos da sentido a nuestra vida, ¿no? Luchar porque nuestro entorno, a nuestro alrededor, eso sí tenemos control sobre eso. Yo siempre suelo decir que jardineros lo somos todos, que cuando uno llega a una cierta edad, cuando vuelve la mirada hacia atrás, no quiere ver una selva, no quiere ver un páramo, no quiere ver un desierto, quiere ver que su vida ha sido un jardín. Es decir, que tengamos esa esencia de jardineros en nosotros mismos. No olvidemos que somos primates humanos, que la civilización va unido al cultivo de la tierra. Así empezó la civilización y eso lo llevamos todos dentro. Entonces, cultivar nuestro entorno, cultivar las cualidades de nuestro entorno es lo más importante, ¿no? Estoy plenamente convencido que el antónimo mejor de guerra es jardín, ¿vale? O sea, ese trozo de tierra, de jardín o huerto, llamarlo como queráis, ese trozo de tierra delimitado, acotado para disfrute o provecho humano, al final es un símbolo más elocuente, más convincente de la paz que la paloma o que la rama de olivo. Y podemos pensar incluso que ajardinar, cultivar los instintos destructivos, primarios, agresivos, ese es el cometido de la cultura, ¿vale? Y entonces, yo creo que estas metáforas están muy presentes en mis libros, ¿no? Es decir, cuando cultivamos, que tú decías, ¿no? Las plantas cultivan en los que las cultivan algunas cualidades, como son la calma, como son la paciencia, como son el tesón, como son también la humildad, como no, que son en realidad la antítesis, representa la antípoda, representa la antítesis del ardor guerrero y del instinto bélico. Es decir, los que cultivan no suelen estar, convierten, como decía un viejo dicho clásico, las espadas en arados.
Y de eso que tú mencionas en algún momento también, que es el monocultivo ideológico, ¿no? El cómo combatir el monocultivo ideológico. Eso me ha granjeado algunos problemas con algunas personas muy queridas, más bien cercanas del colectivos ecologistas y tal. Digo, yo estoy por la biodiversidad total. O sea, no voy a defender la biodiversidad biológica y el monocultivo ideológico. No estoy por eso. Las sociedades son más ricas cuanto más diversidad hay. Hay que aprender a dialogar con el que no tienes afinidades. Esta es la clave diríamos, del humus fértil de la convivencia. Y esto es muy importante porque la gente enseguida, incluso los que son como más cercanos a nosotros ideológicamente, se creen cargados de razón y excluyen a los otros. O sea, la biodiversidad, yo defiendo la biodiversidad biológica y de pensamiento. No creo ni en el monocultivo ni en el pensamiento único. Me parece dañino y peligroso. Por eso creo en el pensamiento crítico y por eso digo que no intento probar nada, que no intento hacer catequesis, que creo, es más, creo que el arte, el verdadero arte y la verdadera literatura es enemiga del didactismo. ¿Vale? El didactismo, yo soy un pedagogo, un educador y creo en el didactismo que es muy bueno en su terreno, pero no en otro. Tú no puedes decir a la gente lo que tiene que pensar. Cada vez que alguien adopta ese papel, lo siguiente es empiezan a levantarse hogueras para quemar libros. ¿Cómo es, tú que te has dedicado a la docencia tanto tiempo, cómo es un profesor jardinero, que de alguna manera tú te has definido así un poco como profesor? Jardinópeda, ¿no? O jardinópeda también, ¿no? El hacer florecer un poco de alguna manera en los alumnos el pensamiento. Bueno, no sé cómo. Hombre, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque o sea, la jardinería, desde el punto que estoy hablando, es una actitud en la vida, ¿vale? No solo es un sustantivo, sino es un calificativo. O sea, puede haber escritores jardineros, puede haber libreros jardineros, puede haber abogados jardineros, arquitectos jardineros. Todo el mundo que adopta esta actitud de cultivo y cuidado, se pone en una posición de jardinero, adopta un papel de jardinero, aquel que intenta disfrutar con lo que hace, que su trabajo no sea solo un medio de sustento, sino algo en el cual se pueda desarrollar. Esto a veces es muy complicado y muy difícil, y ahora, tal como está la educación, mucho. Pero es cierto que a los profesores, sobre todo en el sistema público, yo veo que se nos plantea un dilema, o eres una especie de... O sea, el profesor que adopta el papel de jardinero, que quiere ser un profesor jardinero, que prefiere cultivar personas, sembrar la curiosidad en las mentes de los chicos, después ellos ya florecerán a su manera, que pretende desarrollar cualidades para que ellos las desarrollen, no tiene una actitud ingenieril, no tiene una actitud burocrática, no tiene una actitud en que intenta cerrar, decirles, enmarcarles, sino al contrario, abrir puertas y ventanas para que corra el aire, para que piensen por sí mismos. Y esa es una actitud que yo creo que es importantísima. Y el papel de la educación, bueno, yo estoy convencido que las verdaderas revoluciones empiezan siempre en las aulas. O sea, que al final todo... Mira, la confianza que una sociedad tiene en sus educadores habla de su calidad democrática. Y si vemos lo que está pasando en este país, veremos que poca calidad democrática, porque los educadores son los responsables de llevar a cabo, estamos depositando el futuro del país en esos educadores. No pueden ser burócratas, no pueden ser ingenieros, tienen que ser gente que cuide y cultive, gente que empiece por cuidar y cultivarse a sí mismo. Bueno, podría hablar sobre esto. No, está muy bien. Hasta el fin de los tiempos. Yo casi como vamos avanzando mucho en el tiempo y todo lo que planteas es súper interesante y estoy seguro de que vas abriendo cosas en las mentes de los aquí presentes también, que seguro que hay gente que te quiere plantear cosas. Yo casi te hago una última pregunta y luego abrimos un poco el turno para si alguien quiere hacer una pregunta, reflexión claro, o lo que sea. Lo bonito sería que hiciéramos un poco de diálogo, claro que sí. Entonces, simplemente, bueno, decir que nos encontramos creo que es bonito también pensar que nos encontramos en un lugar que se llama Librería Raíces. Muy bonito. Que al final también las raíces un poco y lo que a nosotros nos arraiga aquí también es el mundo, lógicamente, del libro, de la cultura y el interés un poco por volver a eso, ¿no? A nuestras raíces. Y hay una reflexión en el libro que me llama mucho la atención también, que haces cuando estamos mirando el horizonte y estamos viendo los árboles, o un bosque o una planta, y siempre vemos lo que hay de tierra o de donde nace el tronco del árbol hacia arriba, pero nunca miramos
no nos imaginamos o no somos conscientes de las raíces y todo ese mundo que hay debajo. Solo vemos la mitad de la historia, Paco. Exacto, vemos Y esa esto, mitad, y esto ¿no? sirve para todo, Sí, para todo, ¿no? tal O sea, cual. cuando vemos un árbol no vemos más que la mitad de la historia. No vemos las raíces, no vemos lo que ocurre bajo el suelo. Ahora estamos descubriendo con gran asombro las relaciones simbióticas de raíces con hongos, microrrizas, con bacterias, que hay colaboración, en fin. Estamos descubriendo que hay todo un escenario que está ocurriendo bajo nuestros pies y que está alejado de nuestros ojos. Y que esto cambia la historia, le da otra dimensión a esta historia. Y esto es muy, muy importante, porque esto no ocurre solo con los árboles, esto ocurre en general con todo. Es como las bambalinas del mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece, bueno, que estar aquí en una librería que se llama Raíces siempre para mí va a ser un evocador, ¿no? Sin más, recordar una cosa, radical significa volver a la raíz. Eso es lo que es etimológicamente radical, ¿no? Y yo intento ser radical, que es respetar la tradición. Antes lo estábamos hablando aquí con los dueños de la librería, ¿no? Que a veces un espacio como este, que parece como de un tiempo pasado, ¿no? Que mira al pasado, es una forma también de proyectarse hacia el futuro, ¿vale? Yo cuando hablo que autores tan antiguos como Baltasar Graciano, Erasmo de Rotterdam, que está muy presente en este libro, autores que tienen 400, 500 años, creo que para ser radical hay que volver a la raíz. Y volver a la raíz significa, como usted dice en francés, retroceder para saltar más lejos. Hay que coger carrerilla. Y entonces es una manera de coger carrerilla, es quizá también empaparnos de todo este ambiente, volver a las raíces. Volver a para la abrir raíz la copa después. y de alguna manera proyectarnos también hacia el futuro a través de, bueno, pues la divulgación un poco y el aprendizaje y escuchar a gente tan interesante como tú, Santiago. Así que bueno, simplemente si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, yo creo que ahora es un momento, ese primer momento Lo que en se os ocurra, aquí estamos para eso, ¿no? ¿Hay alguien que quiera? Sí, por aquí. ¿No? Bueno, yo puedo plantear algo. Sí. Bueno, sí. Sí. A ver, Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, escuchándote, claro, muy de acuerdo con todo lo que dices, tal, pero con la prevención siempre de que con todo esto construyamos un nuevo idealismo con los errores, aunque veo que tú estás prevenido porque has hecho hincapié varias veces en lo de no perder la autocrítica, no caer en el pensamiento único, que es en lo que suele caer el idealismo. Sí, claramente. Pero claro, todas las visiones estas de la naturaleza se topan luego, si caemos en ese idealismo, luego a los 5 minutos caemos con una cosa que se llama la realidad. Y es que la naturaleza es cruel, ¿no? Es cruel. Sí, hay terremotos, hay tal, el árbol se te cae encima. Claro, ahí me refiero. Entonces, ¿cómo compadecer todo esto que nos has contado con un poco la parte cruel, ¿no? Porque muchas personas yo veo que ven todo esto y se quedan en esa cosa como un poco idealista o encantadora, tal, pero ya digo, a los 5 minutos topas siempre con la realidad y el ser humano puede ser ese mono un poco presuntuoso y tal, pero la verdad es que se las ha apañado muy bien también para guarecerse de la crueldad de la intemperie, ¿no? Sí. Yo no, o sea, yo creo que eso que estás señalando es muy importante, porque toda esta literatura de naturaleza, toda esta literatura o nature writing o green writing o como lo quieras llamar, a veces adolece de eso, de idealización, romantización, estetización de la naturaleza. Y yo le llamo el bucolismo urbano, porque casi siempre es de gente que viene de la ciudad, que no conoce la naturaleza de cerca, ¿no? Entonces vuelve a mirar a la naturaleza y piensa, bueno, la naturaleza, el campo, no sé qué es, pero bueno, claro, cuando estás más cerca ves que es más complicado, ¿no? Que la naturaleza es dura, es áspera, es exigente, es peligrosa, etc. Esto por una parte. Por otra parte, voy a comentar esta anécdota, porque el otro día en una charla que di se montó un pollo bastante elocuente que tiene que ver con lo que has dicho tú, que creo que si hubieras estado ahí seguramente lo hubieras entendido. A mí se me ocurrió decir
una cosa que por otro lado es una obviedad, que la noción de naturaleza es una creación humana. Es una, claro, pero esto, todas estas personas que idealizan la naturaleza lo ven como una ofensa, como un pecado original, ¿no? Entonces, ¿cómo que es una creación humana? ¿No? Yo decía, no, claro, existe una realidad física, pero tiene en el siglo VII antes de Cristo, en distintas polis griegas, empezó a abrirse paso la idea de que existía algo que llamábamos physis, naturaleza. Fue quizá la más sofisticada creación mental de los humanos. Y sobre eso hemos construido muchas idealizaciones, hemos romantizado, bueno, hay muchísima gran literatura hecha sobre eso hasta ahora, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso es muy importante, porque eso es ser consciente de cómo opera nuestro cerebro humano, ¿no? Con una enorme grandeza, prodigiosa capacidad de creación, pero construyendo realidades y confundiendo nuestros conceptos con la realidad, como si no fuera otra realidad. Y entonces, bueno, se creó una polémica y yo vi que mucha gente no se sentía ofendida por esto. Cuando yo decía, pero es que miren los libros de los chicos, esto es lo que se les explica a los chicos en el bachillerato, que es así, este es el comienzo del libro de filosofía en bachillerato. La naturaleza es una construcción humana, una creación humana. ¿Por qué? Pues porque se ha convertido en una especie de religión. Nietzsche, que es un gran filósofo del pasado con todos sus claroscuros, decía que los seres humanos nunca dejarán de creer en Dios mientras crean en la naturaleza. Entonces yo intento hacer una espiritualidad sin respaldo divino, o sea, por decirlo, una espiritualidad que se basase básicamente en la conciencia crítica y autorreflexiva de la biosfera, que entender cuál es nuestro lugar en este contexto de manera crítica, ¿no? Y que eso es lo que yo entiendo que eso puede ser una forma de espiritualidad moderna, ¿no? Sin caer en la idealización, en la estetización, en convertirlo en un mito, en lo que alguien llamó, un antropólogo estudió, por ejemplo, lo que llama la Dark Green Religion, algo así como todos aquellos que buscan en la religión, en la naturaleza, una especie de religión, de fervor religioso, de creencias firmes. No, la naturaleza no puede ofrecer eso. Ofrece muchas dudas, muchas incertidumbres, nos cuestiona, nos rebate. Yo lo que quiero es que seamos conscientes que el lugar que ocupamos en la biosfera, tenemos que redefinir ese lugar, porque no somos los protagonistas, no somos las criaturas, los reyes de la creación, tenemos que bajar de ese pedestal, tenemos que entender nuestra situación, nuestra realidad, para poder tener una relación con la naturaleza que pueda ser creativa y que nos podamos enfrentar a los retos que tenemos. Y una manera estos libros son en realidad 5, ¿no? Entonces una manera de prevenir esa idealización ha sido, por ejemplo, en algunos de los libros he contado historias, ¿no? El anterior a este, que me ayudó Paco a presentarlo, pues eran historias, digamos, con los pies en la tierra, ¿no? Con cosas más concretas que a través de las narraciones me resulta a veces más fácil abordar esta tendencia siempre a la romantización y a la idealización, ¿no? Y cómo por la naturaleza nos pone muchas veces en nuestro sitio, nos da una cura de humildad, y bueno, y creo que hay un aprendizaje, pero que no es a veces el que queremos, no es idealizante. Y confirmando un poco también todos estos argumentos, está ahí para constatarlo la gente que luego lea el libro, quien no lo ha leído, todas las páginas que dedicas al concepto de la muerte, en realidad, porque la muerte también es las páginas que tú dedicas un poco también para combatir ese idealismo, sí, y ponernos... Es que tenía, por ejemplo, alguna de las citas que tenía apuntadas, porque me llama mucho la atención sobre la muerte, que dices, seguimos asombrándonos ante la muerte cuando lo realmente insólito es el hecho de respirar. Sí. Es decir, la muerte está ahí y es de lo que nadie nos va a salvar. Eso está... Claro, y claro, somos humus andante en busca de sentido, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, pero esto que es una obviedad sigue siendo subversivo. Yo me acuerdo, en verdad que en Aprendívoros, que cuento el caso de un día en clase, un chico murió, un alumno mío, y entonces a mí se me ocurrió hablar de la muerte, pasé toda la clase hablando de la muerte, y al día siguiente aparecieron varios padres protestando de cómo me había atrevido yo a hablar de la muerte, y si quería traumatizar a sus hijos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, el verdadero tabú de nuestra sociedad es la muerte. No es el sexo, no es nada, es la muerte, es la idea de que somos seres con una fecha de caducidad. Entonces yo ahí también propongo una especie de ars moriendi contemporánea, ¿no? O sea, arte de la muerte contemporáneo. De hecho, ese capítulo surgió porque hice unas charlas para un grupo de meditación, bueno, con un grupo que
me lo pidieron del Pablo Dors y tal, y se me ocurrió y me dijo, bueno, tú tienes libertad para hacer lo que quieras. Entonces, una de las charlas hablé sobre la muerte y se montó, bueno, una polémica bastante grande. Dije, es que para mí no hay otra espiritualidad que entender que somos parte, que somos humus, que volveremos al humus. Claro. Y sobre eso creo que hay que construir para mí, esta condición de límite de finitos es lo que da sentido a la vida. Y entonces, ahí en ese capítulo intento explicar cuál sería mi concepción del ars moriendi, ¿no? Del nuevo arte que es otra de las cosas también de las ideas, por donde se ha ido la idealización humana, el escapismo humano, mental, ¿no? Todas las fantasías. Yo no necesito pensar que hay más allá de esta vida, otra vida, para sentir que esta vida es suficientemente espiritual o tiene sentido, ¿no? Pero bueno, no doy respuesta, sin más, expongo hipótesis, ¿no? ¿Alguna...? Sí. Por aquí. Buenas tardes. Has dicho que hay jardineros profesores, jardineros, no sé, Sí, de todas las profesiones. de todas las profesiones, pero te ha faltado la mía ahora que soy jubilado. Entonces, Jardinero vocacional. exactamente, cuando me jubilé, un poquito antes de jubilarme, me di cuenta de que lo mío iba a ir hacia la naturaleza y el jardín, ¿no? Me alquilé un huerto urbano y tal. Y todo esto viene también, y no, si queréis me enrollo más, pero bueno, me voy a enrollar poco. Lo que quería explicar también, el final tuyo de la muerte, es que cuando estás en contacto con la naturaleza cercana, la muerte no es tan trágica, porque los que hemos vivido en el mundo rural, la muerte estaba a la orden del día. Es decir, Sí. entonces, hoy día en esta sociedad que no se tiene en contacto con la naturaleza De eso va el capítulo, exactamente. Es como si lo hubieras leído. Y otra cosa, que es una visión muy occidental, esta del temor a la muerte, porque en Oriente no es así, ¿no? Es eurocéntrico total. exactamente. O sea, esto no debemos olvidarnos, o sea, que tomamos el mundo, o sea, somos el 6% de la población. Bueno, cuando yo era pequeño éramos el 10% de la población mundial, ahora somos el 6,5%, si no recuerdo mal, y dentro de poco todavía somos menos. Y hablamos por toda la humanidad, ¿vale? Y no somos media persona de cada 10. Si me permite, por ahondar o Sí. combatir un poquito o paliar esta supuesta crueldad de la naturaleza, yo creo que la manera humana que tú ya has mencionado de combatirla es una palabra que creo que es muy potente en su pequeñez, que es humildad. Porque la única manera de integrar todo lo que, o sea, esa crueldad de la naturaleza, de integrar nuestro lugar en el mundo, es ser conscientes de que simple y llanamente no tenemos, voy a decirlo de alguna manera, el más mínimo control sobre todas aquellas circunstancias que nos rodean, pese a nuestra carga tecnológica, pese a nuestro desarrollo, pese a que pensamos que vamos a poder, que somos, tenemos siempre una perspectiva muy optimista a futuro sobre la tecnología y pensamos que nos va a resolver todos los problemas, cuando realmente es una ilusión. Es una ilusión y que lo mejor que podríamos hacer es asumir no la crueldad de la naturaleza, sino la omnipotencia respecto a nosotros y saber cuál es nuestro lugar y cuál es la manera de ubicarnos y de no intentar exceder los límites, cosa que estamos haciendo en nuestro perjuicio y no somos conscientes de ello, pero ya lo seremos. Y además está bien recordar que es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que humano, humildad, humor, humus comparten la misma raíz, ¿vale? Que es la tierra fértil de cultivo, y que esto es, yo creo, la lección más importante. O sea, que venimos de la tierra y vamos a acabar en la tierra, y que la humildad es nuestro estado natural en el contexto. Y permítame la broma, todas salen de aquí, de raíces, Nunca mejor dicho. por marcarnos un tanto. Sí, sí. Al hilo de lo que hablabas antes, de Sí. mi presencia, lo que estaban comentando ahora también los asistentes, ¿no?
tenemos una muestra clara también cuando el famoso, cuando nos encerraron por la pandemia y todo. Claro, al final la gente de lo que más hablaba luego decía, ostras, es que se ve el cielo, ostras, es que se oyen los pájaros, Claro. es que se ven delfines en el puerto. Las Es plantas que, invadiendo la claro, ciudad. solo necesitaron que unas pocas semanas para hacerse Claro. presentes y para inquirirnos un poco, ¿no? Mira, es muy curioso, ahora que dices eso, hablando con gente de los viveros, la multiplicación de bulbos y de plantas de interior se disparó, pero se disparó en ese momento. Salió en la prensa de todo el mundo esto. De repente creo que mucha gente al estar confinado sentía que la presencia de las plantas, el verdor, una flor, algo les ayuda a vivir. Bueno, es muy curioso la multiplicación, ¿no? Como si sin el verdor de las plantas no pudiéramos imaginar, ¿no?, una vida más plena, ¿no? Entonces, esto también, esas conexiones secretas, psicológicas, ¿no?, de que el bienestar que nos produce también, ¿no? No sé, es muy... Sí, y el parar nos hizo también contemplar nuestra humildad, ¿no?, lo que decías tú. Una pura humildad. Una humildad tremenda, ¿no? Sí, sí. Sí, en cuanto al tema de crueldad de la naturaleza, yo no creo que sea tal, porque si estamos conectados energéticamente y este planeta es todo un complejo, un eco, creo que es una respuesta a la crueldad humana en realidad. A mí no me gusta la palabra crueldad de la Tampoco. naturaleza tampoco. No, es que no, es que Porque creo no creo que que es, sea justo. creo que es más refleje. que nada una respuesta Sí. a una enfermedad, como todo cuerpo que necesita quizá Una purga. realmente. Y en cuanto al tema de la jardinería, hablo por experiencia porque he sido asesina de muchas plantas por ignorancia. Que el solo hecho de practicar la jardinería es realmente un estado de meditación, un estado de conexión, Sí. un estado tan íntimo en que en realidad somos nosotros la planta, que nos estamos limpiando, que estamos quitando las malezas. Y creo que cuando se apunta a ese ejercicio, saliendo de lo físico, creo que es realmente integrador y transformador también. O sea que creo que todos debemos, aunque sea que se nos mueran, que aprendamos del error, pero el hecho de cuando vemos nacer un retoño, que crezca, es un milagro realmente, y creo que eso es una catarsis que todos podríamos aprender. Sí, yo también lo creo. O sea, lo que dices, ¿no?, que conectamos con nuestra naturaleza a través de la naturaleza, ¿no? Y es una meditación activa, sin duda. Y además la barrera que han puesto esta tecnología, para mi gusto mal utilizada, por ejemplo con la industria farmacológica, que nos ha alejado tanto de la esencia del alma de las plantas, que nuestros antiguos, nuestros abuelos y bisabuelos ya conocían realmente cada planta, sus beneficios, de qué manera, digamos, consagrarla. Y cómo hay que volver a todo eso, cómo se nos ha borrado de la memoria también. En la educación, muchísimo. Sí. Creo que es el sistema también educativo, lamentablemente, que está tan acotado, tan limitado, y que nos hace ser ciegos a lo que tenemos ahí delante. Sí, pero sin duda hay una ceguera vegetal clarísima. Ujú. Sí, Rosa, por aquí. Sí. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Bueno, primero darte la enhorabuena, la verdad, y es un placer poder escucharte y tenerte aquí en directo. Y yo quería comentar una cosa, a pesar de que quizá el concepto mismo de jardín implica una permanencia, yo que trabajo la temática del viaje bastante, ¿qué importancia o qué peligros tiene, digamos, el viaje en el camino de las plantas, las itinerancias, las migraciones, qué nos puede aportar también esa visión de los caminos migratorios, luego para aplicarlo también a esos caminos humanos, ¿no? Claro, creemos que las plantas son sedentes, es decir, que no se mueven, pero en realidad se mueven.
O sea, basta si pones un time-lapse, una cámara, tú ves que las plantas se mueven, lo que pasa que a otro ritmo que nosotros. Y después estamos en los viajes, claro, las plantas han emigrado, han colonizado el planeta, o sea, por eso están permanentemente moviéndose a través de semillas volanderas, de todo tipo de fórmulas, ¿no? Pero si ya vamos a los viajes, ahora, bueno, ayer salió el tema, porque había, en la charla que di en Valencia había varios jardineros, el tema del mercado global de plantas, ¿vale? Y cómo está detrás de algunas de las plagas, como el picudo rojo, como la Xylella fastigosa y como otras que son amenazantes. Es decir, esa mercantilización de las plantas, cuando las plantas seguían sus ritmos y se iban adaptando, se adaptaban también a los depredadores que había, se acomodaban, iban ganando terrenos porque son viajeras, las plantas son viajeras. Pero ahora las movemos, como nos movemos a los seres humanos, y entonces nos hemos encontrado que junto con las plantas hemos traído plagas a lugares donde no había depredadores, como fue con el picudo rojo, como ha sido la Xylella fastigosa, como son otros, y es como una pequeña parábola moral, ¿no? Que nos recuerda, yo vengo de Ibiza y en Ibiza, antes alguna vez lo hemos recordado, ¿no? En el aeropuerto pone, bueno, no pone no entren drogas ni cocaína, sino que pone no muevan, no traigan plantas o no saquen plantas, ¿no? Siempre me parece curioso, ¿no? Es como si la amenaza fueran las plantas, pero es cierto que el mercado global de plantas ha generado un montón de problemas, ¿no? De problemas muy, muy serios. Aquí no sé si tenéis tanto el problema de la Xylella fastigosa, pero en Ibiza está amenazando. El otro día, no sé, vi un campo de almendros, parecía un campo de batalla, ¿no? Estaban muertos la mayoría de los almendros, olivos centenarios, olivos que son árboles emblemáticos, están enfermos. Es un recordatorio de cómo cuando hemos empezado a mercantilizarlo todo sin respetar la vida ni sus ritmos, pues hemos transmitido también esta especie de lógica de la muerte, ¿no? Que también está pasando con las migraciones climáticas, etc. Quizá alguien diría, bueno, pues más graves son con los seres humanos, ¿no? Con los 250 millones de seres humanos que según las Naciones Unidas de aquí a 20 años se van a tener que mover por cuestiones climáticas. Pero bueno, es este mundo loco, ¿no? De materialismo desaforado el que el viaje va unido no solamente al disfrute, al conocimiento, sino también al viaje forzoso, a las migraciones climáticas, a las plagas, en fin. No sé, podríamos hablar mucho de eso. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario más por aquí. Bueno, pues si no, solo nos queda ya, estábamos hablando ahora ya al final también, Santiago, me gusta mucho que salga el concepto de la humildad también, sobre todo, pero por agradecerte tu predisposición. Bueno, vienes de lugares de Colombia, de México, de dar charlas ante 2.500, 3.000, 10.000 personas en algunos momentos. Bueno, eso lo exageramos. Hay ferias del libro, lo hemos hablado, donde tal, y bueno, simplemente lo digo por agradecerte también que tanto te prestes a ese tipo de cosas como a eventos en los que nos encontramos esta tarde y que nos hagas afortunados pues a los 35, a los que estemos aquí en este pequeño formato que de verdad es de agradecer a todos los que han venido y sobre todo pues bueno a Santiago Berruete, así que nada, muchísimas gracias y nada, vosotros, es un placer, la verdad. Un gran placer. Sí.